cosa y le pido al equipo que nos grabe. Al cardenal Juan Sandoval Íñiguez se le ha relacionado mucho al Yunque. Y el Yunque, según han explicado compañeros de Contralínea, ahora te digo quién fue el periodista que nos lo dijo hace algún tiempo, nos han explicado que, bueno, pues ha crecido, tú también nos lo has dicho, ¿no? Como una organización muy parecida al Ku Klux Klan, que se desarrolla en cuanto a su entrenamiento en la Sierra de Guanajuato, en la que se creen ellos caballeros de la fe, que están dispuestos a hacer cualquier tipo de circunstancia para evitar que lleguen estructuras como las que representa Andrés Manuel López Obrador o Claudia Sheinbaum. Entiendo perfectamente que la Iglesia Católica ha perdido mucha credibilidad y que mucha gente al escuchar a Sandoval Íñiguez va a decir, ay, este cuate otra vez con sus cosas, ¿cómo es posible que hayan revivido la momia una vez más? ¿No? Pero, ¿qué hay de esos que siguen a la Iglesia Católica ciegamente? ¿Qué hay de ese yunque? ¿Qué hay de esas personas a disposición de la Iglesia que pues están ahí listos y preparados para cualquier cosa, como lo plantean en el yunque, con tal de seguir lo que les dicen personajes como Sandoval Íñiguez? Mira, Toño, es bien interesante eso que platicas. Los va a ver. O sea, esos grupos llamados los grupos secretos ultraliberales, ultraneoconservadores de la Iglesia Católica, que son violentos por naturaleza, los va a ver, tienen un problema, que ya tuvieron su oportunidad, ya gobernaron. ¿Recuerdas quiénes llevaron a la presidencia de la República a Vicente Fox Quesada? El Yunque. El Yunque era abiertamente parte del gobierno de Vicente Fox Quesada. El hombre más fuerte de Vicente Fox Quesada era el Yunque. Y allí lo teníamos. Ellos coordinaron la llegada, tuvieron un problema en el Yunque, considerada la última secta secreta política de extrema derecha paramilitar y ultracatólica, fundada en el siglo XX, y cuya tarea es defender el reino de Dios de amenazas anticatólicas, pero hacerlo desde la presidencia de la República. Sí, el presidente o la presidenta de la República serían una especie de defensores y garantes de ese poder de la ultraderecha católica, que tiene todos los dineros del mundo, que reclama y reivindica la supremacía política, económica y financiera de estos grupos para lanzar el reino de reinos para la Iglesia Católica, es decir, en este caso la presidencia de la República, y convertir la fe en oro y control, significado verdadero del poder del tesoro nacional. Tienen un problema, Toño, ya lo vivieron, ya lo tuvieron, pero no supieron qué hacer. Después de Vicente Fox, su siguiente producto terminado para conservar ese poder era Marta Sagún Jiménez. El problema es que se decepcionaron en 2 años de Marta Sagún Jiménez porque le salió más ambiciosa de lo que pensaban y los dejó fuera, y los dineros los acaparó ella, los acapararon a sus hijos, los acaparó Fox. Entonces se decepcionaron y de pronto no tuvieron a quién formar. Su siguiente proyecto fue Margarita Estel Zavala Gómez del Campo, que es una de las principales financistas de apoyo a esos grupos de extrema derecha, ultraconservadores, pero otra vez también les falló. Es decir, no necesariamente quiere decir que van a regresar de inmediato al poder. Lo tuvieron, pero fracasaron porque Fox, primero, era un burro, y lo digo con mucho respeto para los jumentos que nunca nos han hecho nada y que son animales muy inteligentes. Fox era un burro, así que no les funcionó, y luego tuvieron otro problema, que otros grupos de derecha, es decir, no la derecha ni la extrema derecha son grupos homogéneos, son muchos grupos. Se les adelantó otro grupo que llevó a Felipe Calderón a la presidencia de la República, y después de Felipe Calderón se les adelantó otro grupo, el de Emilio Azcárraga Gallán, y ellos llevaron al poder a Enrique Peña Nieto. Así que la extrema derecha, grupos secretos de la Iglesia como el Yunque, están perdidos en este momento, no saben a dónde ir, no tienen. Mira, yo te decía, por ejemplo, en el gobierno de Vicente Fox, ¿quiénes eran los representantes del Yunque? José Carlos María Bascal Carranza, ¿sí?
el empresario político Ramón Muñoz Gutiérrez. Él era el funcionario con más poder en el gobierno de Vicente Fox, Ramón Muñoz Correa. Era el funcionario poderoso, pero también el secretario del Trabajo, Francisco Salazar Sáenz, Luis Felipe Bravo Mena, que ocupó la presidencia del PAN, luego la Embajada de México, y terminó como secretario particular de Felipe Calderón. Sí, ya tuvieron la extrema derecha, los grupos violentos, ultraconservadores, ultraliberales, ya tuvieron a su ejército controlando el tesoro de la República, es decir, las arcas nacionales. Su problema es que no supieron aprovecharlo, no pudieron, cometieron el error de muchos partidos políticos, no formar a políticos que verdaderamente los pudieran representar, los pudieran acompañar y pudieran conservar el poder. Ese ha sido, es decir, la virtud que tuvo el PRI dentro de todo lo que les criticamos es que pudo formar personajes, o los tuvo, controlando el sistema como tú quieras, los tuvo. Así pasó desde Miguel Alemán hasta Ernesto Zedillo Ponce de León. Después perdieron el control porque llegaron políticos que no entendían lo que estaba pasando, que no entendían nada, y terminaron por prender la presidencia de la República. ¿Quién? Con los grupos de extrema derecha, los ultraconservadores violentos o grupos secretos de la Iglesia Católica. No supieron, pero también estos grupos, cuando llegaron, no entendieron que si el PRI conservó el poder es porque tenían sus propias filas, porque tenía suficiente material para echar mano, bueno o malo. Lo podemos criticar, yo lo que tengo varios libros sobre ellos, pero entendían cómo funcionaba el sistema. Cuando no entendieron, cuando llegó Miguel de la Madrid, cuando llegó Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, se perdieron. ¿Y qué pasó? Perdieron el poder. Cuando llegó el PAN, ¿qué pasó con estos grupos ultraconservadores como el Yunque, violentos? ¿Qué pasó? No supieron formar personal, no supieron formar personajes, y luego le salieron como Marta Sagún Jiménez, se equivocaron con ella, o luego Margarita Sagún. ¿Qué pasó con Margarita Zavala Gómez del Campo? ¿Qué pasó con Margarita? Pues que es una mujer, por ejemplo, que no puede dar una idea de corrido, que no tiene idea dónde está parada, y que salieron más ambiciosos que los mismos personajes de la ultraextrema derecha. Así que ahí están, Toño, agazapados, tienen dinero, sí, van a intervenir en las elecciones. Claro que sí, absolutamente. Hay grupos, por ejemplo, Bimbo, de los Servitje, pues ellos son parte de la extrema derecha y intervienen ahí. Los de Coca-Cola, los Garza Lagüera Gonda, son parte de la extrema derecha. Van a influir. Pues es que su problema, Toño, es que no entienden no entienden los cambios de 2018 todavía, no entienden, así que no pudieron formar un político carismático, un político, sí, Fox con todos sus acotaciones y lo burro que es, pues era carismático, la verdad es que, y este país estaba necesitado de un cambio, así que todo este país fue a votar ¿por quién? Por Vicente Fox Quesada. Ya después fue la decepción, se perdió el momento del cambio, pero en este momento, Toño, tenemos una sociedad muy politizada, tenemos una sociedad que entendió el cambio en 2017, 2018 y terminó yendo a votar por Andrés Manuel López Obrador en más de 31 millones de personas. Así que mientras la extrema derecha o la ultra derecha radical no entienda todo eso, no van a poder formar otro candidato presidencial como lo hicieron con Fox. Mientras los grupos de derecha, como Televisa, no entiendan que ya no estamos en tiempos de Peña Nieto, no van a formar otro. Así que, y mientras el PAN y el PRI no entiendan lo que pasó en 2018, que fue por una aplanadora que no los ha dejado respirar, creo que hay motivos en este momento nada más para llamar a votar, para decir a la gente, o regresamos a todo el pasado, o le seguimos a la cuarta transformación. Y ese es el camino de nosotros, pero también es el trabajo de Claudia Sheinbaum Pardo, es el trabajo de Morena, es el trabajo de cada uno de ellos. Nosotros podemos dar los elementos de por qué sí o por qué no votar, de por qué entender el cambio, por qué podemos regresar al pasado, pero finalmente tú y yo nada más contamos un voto, Toño. Hay que
la gente tiene que salir a votar, ya sabe lo que está pasando y tiene que entenderlo. Y deben entenderlo los candidatos a las 8 gubernaturas. La candidata al gobierno de la Ciudad de México tiene poco menos de 40 días para meterse a una campaña intensa en la Ciudad de México. Así los gobernadores y cada uno de los distritos y de los municipios en este país, porque vamos a tener elecciones generales, más de 20,000 cargos, tiene que meterse a hacer campaña en serio. En Morena, Morena, PT, Partido Verde, mantener el poder es complicadísimo. El presidente López Obrador, Morena, ya tuvieron una virtud, formaron un grupo de políticos, o les llegaron, pero se formaron en Morena, como Claudia Sheinbaum Pardo. Ahora les corresponde formar otra generación para después de Claudia. Y todos los partidos así son, Toño. Entonces, ¿qué va a pasar a las elecciones? Yo confío en que salgamos a votar y mantengamos, con todos los problemas que tenemos, mantengamos después del 2 de junio los cambios que tenemos. Pero esto no nos corresponde a nosotros, sino a quienes son candidatos a gobernadores, candidatos a la jefatura de gobierno. Clara Brugada tiene que acelerar y hacer una campaña durísima. Los 300 candidatos a diputados, no hablo de 500 porque recuerda, son 300 de mayoría relativa, los otros son de representación proporcional, hagan una campaña, van a llegar. Lo mismo en el Senado, siempre hablo de 64 porque solo son 64 de mayoría, los otros son unos de minoría, de primera minoría, los otros de representación proporcional, pero ellos tienen que hacer campaña fuerte. Nosotros damos los elementos, decimos, aquí están todos los elementos, pero el cambio o reforzar el segundo piso de la 4T, pues es de todos, Toño. Así que yo por eso no veo tanto peligro en este momento en la extrema derecha, Toño, porque perdieron su oportunidad. En 2000 llegaron a la presidencia, sí, pero después desperdiciaron 6 años, increíblemente. Les pasó una aplanadora que de otro grupo de derecha que venía apoyando a Felipe Calderón y que estaba inserto en el INE, en el IFE todavía, en el IFE, en otras instancias, y pasaron, y luego les pasó otra planadora de otro grupo de derecha, que te digo es el de Televisa, que desde 2005, cuando llegó a la presidencia Peña, en 2012, Televisa empezó en 2005 a preparar la llegada de Enrique Peña Nieto. Es decir, no es que en un día lo vayan a preparar, en unos meses, necesitan años para preparar un candidato, una candidata, para mantener el poder, pero por mucho tiempo, Toño. Sí, ahora que lo explicas con esta claridad, la verdad es que muchos de nosotros podemos respirar un poco más tranquilos sin confiarnos, pensando en que tenemos que salir a votar, en que tenemos que seguir enfrentándonos a los catorrazos y a esos curas que intentan meter su sotana en la política. Y querido Paco, pues no me queda más que agradecerte y pedirte que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, además de desearte un muy feliz fin de semana, ahora que pues vas a vacacionártela y bueno, a pasártela bien, como lo haces todos los fines de semana en tu pueblo, como dices tú. Toño, pues yo te agradezco mucho, les dejo un abrazo a ti, a Ceci, a don David, a todos ahí en el estudio, Toño. Les dejo un abrazo de fin de semana, pásenla bien, ya yo sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos el lunes, Toño, muchas gracias, como siempre, pásenla bien. Gracias a ti, querido amigo, ahí tiene usted al escritor y periodista Francisco Paco Cruz, aquí en Sin Censura.